En el video anterior vimos qué constituía la gran preocupación del apóstol Pedro, sabiendo que su muerte estaba cercana. Él les habló de lo que debía tener en mente, de lo que debían recordar siempre, aun cuando ya él no estuviese con ellos. Y les presenta 3 fundamentos para recordar. Hoy les invito a ver, en la segunda carta del apóstol Pedro, 2 modos para ser estimulados al enfrentar la crisis presente. Hola, saludos. Nos place saber cuando estos mensajes son de edificación para usted. Deje su like y también les estoy agradeciendo las nuevas suscripciones. Muy bienvenidos a estos minutos donde compartimos la palabra de Dios. Soy su hermano Pedro y esto es un mensaje para ti. Cuando pienso en la experiencia del apóstol Pedro, lo percibo como un mensaje de esperanza para mí. Fue un creyente ambivalente, impulsivo, emocionalista, pusilánime. En un momento confiesa la verdad, que como una roca sería el fundamento de la iglesia, y apenas unos minutos es reprendido por hacer las veces de Satanás al oponerse al plan de redención fraguado desde la eternidad pasada. Jura que seguirá al Señor en un momento, corta osadamente la oreja de un siervo del sumo sacerdote, pero sigue a Jesús de lejos y luego le niega ante una criada. Pero el fiel propósito de Dios se mantuvo en pie y se llevó a cabo en su vida. Muy a pesar de Pedro, el insistente amor y gracia divinas continuaron trabajando y él llegó a ser el instrumento que en las manos del Padre abrió las puertas del reino de los cielos a judíos y a gentiles. Jesús les había anunciado que sería llevado donde no quería. Ahora decide desde su cobardía e inestabilidad, pero un día sería llevado sin la capacidad de decidir, sin opciones. Para ese entonces, él mismo habría vivido un proceso largo pero ascendente. Ahora ha llegado el momento, de modo impresionante. Ya no es el Pedro egoísta que se enfoca en sí mismo. Todo su deseo es que los demás estén fundamentados en la verdad. Su preocupación no es su propia muerte, sino la eternidad de los que quedaban aún. Y en medio de ese enfoque, el apóstol Pedro nos deja un mensaje que fue importante en aquel entonces, lo es hoy y lo seguirá siendo. Primero que todo debo decir algo, aunque usted lo sepa. El presente muchas veces deja al ser humano sin aliento. Inyecta una elevada dosis de desaliento, de tristeza en algunas ocasiones y de desesperación, de depresión en otras. Incluso un personaje tan inspirador como Elías quiso morir al considerar la situación de ese momento. Las peores decisiones de la vida se toman en medio de una crisis. Tiene un carácter muy emocional, pero poco espiritual o racional. Hemos de cuidarnos en medio de situaciones determinadas a las que somos expuestos en la vida, de tener esa referencia espiritual que nos aliente, nos fortalezca, nos dé propósito y esperanza. Miremos entonces esos 2 referentes imprescindibles para enfrentar nuestras luchas de hoy. El apóstol Pedro nos remite a esas coordenadas espirituales tan importantes. Ambas tienen que ver con aspectos que debemos tener presente, que debemos recordar. Son muchos los pasajes de la Biblia en los que Dios mismo nos ordena recordar o acordarnos. El primer aspecto tiene que ver con las acciones de Dios en el pasado, las experiencias en las que el carácter divino, su poder y amor y gracia, su misericordia quedaron patentadas en acciones concretas en el tiempo pretérito. Esas experiencias no son solo actos de Dios en el pasado, son la expresión de quién es Dios y de su obrar consecuente con su carácter y naturaleza. Pedro refiere a la experiencia de la salvación que llega a nosotros desde la iniciativa divina, experiencias personales que hemos vivido con Dios y que confirman la verdad bíblica. Pero también remite a falsos maestros que introdujeron herejías encubiertas, a personajes bíblicos de la antigüedad como Noé, que fue salvo mientras el mundo pereció, a Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, quien fue librado por Dios y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. También a los juicios de Dios sobre los ángeles que pecaron, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hoy se presenta a Dios de un modo falso. El Dios genio de la lámpara, el que ejecuta lo que yo decreto o confieso, un Dios con minúscula, algo así como un mago celestial o un abuelito consentidor. Un Dios cuya perfección principal es la bondad y no la santidad, como está establecido en la Biblia. Hemos de regresar al Dios revelado en las Escrituras,
El Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo. Es el Dios proveedor, que sana, que trabaja en medio de la humanidad. Un Dios de misericordia y gracia. El mismo Dios de justicia y santidad. El mismo Dios que da oportunidad y habla vez tras vez al corazón, pero en un momento determinado ejecuta su solemne juicio. El segundo aspecto al que el apóstol Pedro apela para animarnos en medio de la lucha de hoy es las acciones de Dios en el futuro. Pocas cosas pueden ser más estimulantes y consoladoras en medio de la oscuridad de la noche que la certeza del amanecer. Cada segundo que transcurre, aun cuando desde nuestra percepción sea demasiado lento, nos acerca a la salida del sol por el horizonte y la llegada del día pleno. Pedro le transmite a sus destinatarios y el Espíritu Santo a nosotros la certeza de que el día del Señor, el final de esta dolorosa espera, Dios intervendrá en el modo que se espera. Para el mundo todo será destrucción, pero para el pueblo de Dios, la consumación de su esperanza. Puede parecer que se dilata su llegada, pero aunque le parezca, sepa esto, pero el día del Señor vendrá. En medio de la crisis de estos tiempos, no olvidemos que somos el pueblo que tiene una gloriosa esperanza, una promesa gloriosa y un futuro glorioso. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Vivimos no solamente la crisis del coronavirus, la ONU queriendo asumir el control de las religiones mundiales, el Papa respaldando el matrimonio igualitario y dándole la plataforma al gobierno del anticristo, huracanes, crisis políticas, económicas, sociales. Todo lo que parecía una esperanza se ha tornado frustración. Cuando llegan los días malos, el hoy se vuelve lento y pesado. La mente puede estar perturbada. Sentimos que las fuerzas flaquean, que la alegría de antaño pasó. Quizás vivimos procesos personales, la familia, la humanidad ciega, sin rumbo. Sea cual fuere la situación y sea cuales fueren las emociones al respecto, tenga esta referencia que nos da el apóstol Pedro. Recuerde las acciones de Dios en el pasado. Allí encontrará fuerzas al mirar al Dios eterno en acción. Dios está revelado en la historia. Mire sus milagros, mire también sus juicios. Pero recuerde lo que Dios hará en el futuro. Lo mejor con Él está por venir. Nos espera una eternidad en un mundo donde mora la justicia, un cielo nuevo y una tierra nueva. Sea animado con lo que Dios hizo. Sea fortalecido con lo que Dios hará. Con el apóstol Pedro le expreso mi deseo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén.